Los primeros trazos de una naranja servirán de base para aplicar uno de los principios fundamentales del claroscuro, la realización de un buen dibujo previo. Mediante el encaje se han diferenciado ya las zonas de luz y de sombra de la fruta. A continuación, diluimos el color naranja en esencia de trementina y con él vamos a abrir las zonas de sombra de la naranja. Con una mezcla de azul ultramar, azul Prusia y tierra sombra, vamos a aplicar trazos sueltos para el fondo que rodea la fruta. Os recuerdo que el claroscuro es uno de los múltiples recursos que permite el óleo. Se utiliza para establecer con gran exactitud los máximos contrastes de luz y de sombra de los objetos. Vamos a pintar la zona de sombra de la naranja. Este es el color más adecuado. En la paleta vamos a realizar una nueva mezcla. Con este nuevo tono más luminoso y mediante trazos muy sueltos, representaremos la zona más luminosa de la naranja, que es esta de aquí. Eso es. La ventaja del óleo es que se pueden corregir fácilmente los errores. Volvemos a la zona más oscura de la naranja. Conseguido. Un primer ejercicio para irnos acostumbrando a cómo funciona el claroscuro en el óleo. Continuaremos luego con un modelo más complejo. Para introducir el claroscuro en la técnica del óleo, es conveniente tener en cuenta las siguientes normas. Las primeras capas siempre deben ser finas. El óleo se puede rehacer constantemente. Las aperturas de claros se efectúan sin problemas con una pincelada algo diluida. Debemos evitar el uso del color negro en las capas inferiores. En su lugar, podemos utilizar el color pardo o el azul. Para realizar otro ejercicio de claroscuro, vamos a representar este bodegón de una manzana y una jarra. Es muy importante delimitar el encaje de los elementos de las correspondientes zonas de luz y de sombras. Aquí ya las tenemos. Perfecto. En este bodegón vamos a empezar con una intervención con el color un poco diluido con esencia de trementina. En las zonas más oscuras. Así las separaremos de las zonas de luz. Serían estas partes de aquí. Las primeras capas de color pueden ser incluso muy diluidas en esencia de trementina para que después permitan efectuar las oportunas correcciones sin tener que proceder a excesivos empastes de color. Como en este caso el fondo. Lo pintamos ágilmente. Eso es. Añadimos a la mezcla tierra-sombra en diferentes proporciones para la sombra de los elementos, siempre según incida la luz sobre ellos. La zona más clara de la manzana, como veis, sería esta parte. Vamos a pintarla con un verde luminoso. Recordad que de momento solo sigue siendo una pincelada. Mezclamos en la paleta un siena tostado con un poco de amarillo. Aquí lo tenemos.
y lo vamos a aplicar en la zona más luminosa de la jarra. El claroscuro crea un efecto de gran plasticidad. Con el mismo criterio que hemos utilizado hasta ahora, iremos pintando con capas más densas el conjunto. Intentemos siempre usar toda la escala de valores. Para oscurecer un tono, usaremos una versión más intensa del mismo. Cada vez usamos pintura menos aguarrasada. En la última fase usaremos óleo prácticamente como sale del tubo. Tomando un poco de distancia y entornando los ojos, veremos claramente los contrastes del conjunto. Vamos a conseguir zonas más claras empastando el color blanco con otros colores y mezclándolos. De esta manera. Perfecto. Para los detalles luminosos es mejor usar pintura muy empastada. Para elaborar bien un claroscuro, es importante observar la diferencia que existe entre el fondo y la figura de un modelo. Y a partir de ahí, podremos establecer el grado de contraste entre las zonas de luz y de sombra. Buen trabajo. He aquí la vista de una calle de una gran ciudad. La fuerte iluminación proveniente de un solo lado da lugar a una variada combinación de luces y sombras. Como vemos, es un modelo ideal para ensayar el efecto de claroscuro. Con los colores básicos seleccionados, vamos a elaborar en la paleta un color que nos servirá para realizar los trazos con que armaremos el encaje de este tema. Con una pincelada muy suelta, hemos trazado el esbozo del cuadro que servirá de base y guía para el posterior desarrollo de todo el proceso. Os recomiendo que en las primeras fases del proceso utilicéis una pintura muy diluida para poder trabajar con más comodidad y soltura, y para facilitar las rectificaciones que podamos necesitar más adelante. Ya tenemos planteado todo el conjunto de la obra. Entramos en la fase de manchas que sirve para delimitar los puntos de luz y de sombra. De momento vamos a prescindir de los detalles. Ya tendremos tiempo de entretenernos luego. Vamos a empezar por los colores claros, que serían estos de aquí. Luego vendrán los oscuros. Los dejamos para más adelante. Con un azul celeste muy claro, empezamos a pintar la zona más luminosa. Y con amarillos, los rayos del sol. Vamos a utilizar ahora la misma tonalidad de color, pero oscurecida con colores menos luminosos. ¿Veis? Nos vendrá bien para esta parte de aquí. Con ello, conseguimos la base de esta zona de sombra. Siguiendo el mismo sistema, resolvemos la zona oscura del primer término. Para crear la ilusión de distancia, pintaremos los objetos del fondo con colores más fríos y menos intensos.
Con el azul ultramar, tierra sombra y amarillo Nápoles, vamos a manchar todo el pavimento de la calle, incluida la acera. Queda muy bien, es una mezcla muy acertada. Sigamos. Vamos manchando el cuadro con grandes pinceladas. El cine se inspira a menudo en la técnica del claroscuro. Con tonos rojizos oscuros y un toque de azul, podemos manchar este edificio de aquí, por ejemplo. Ya lo tenemos. Cuando hayamos conseguido todo el manchado del cuadro, es preciso que nos centremos en aquellos detalles que definen lo que queremos representar. Es el momento de crear contrastes. Según vamos avanzando la obra, hemos de procurar que queden bien resueltos los puntos de luz y los pequeños elementos que crean impacto, como este verde. Los podemos aplicar a los diferentes objetos que veamos en el modelo. La base del claroscuro reside en el contraste que crean las zonas de luz y las de sombra. Para que nuestro trabajo no pierda la unidad, el cuadro en su conjunto debe tener una determinada tonalidad que lo unifique todo. Demos un último repaso del conjunto, ¿de acuerdo? El valor de un color es su gradación entre claro y oscuro. Variando los valores conseguimos el contraste. Es bueno alejarnos de vez en cuando del cuadro y ver el resultado del conjunto. El conjunto es lo importante, no los detalles. En este paso, debemos incluir la resolución de los últimos detalles, la entonación general, la fusión y el contraste cromático. Y con ellos, acabamos nuestro trabajo. El juego de luz y sombra aporta una dimensión psicológica del cuadro. Nos ha quedado fantástico. Enhorabuena. Requiere un poco de concentración, pero ¿a qué merece la pena? Recordad que el conjunto tiene que resultar uniforme. Veamos los puntos más importantes que hemos practicado sobre la técnica del claroscuro al óleo. Es aconsejable iniciar un claroscuro con un color diluido en trementina que separe las zonas de luz y de sombra. Las primeras capas diluidas en trementina deben servir de base a los colores más densos. El claroscuro permite matizar los colores con cromatismos tonales que enriquecen cada zona de luz. Una unidad apasionante, la del claroscuro. Con el óleo podemos desarrollar cualquier técnica por muy compleja que sea. En este caso, debemos prestar especial atención a la iluminación y, como siempre, ir probando con diferentes modelos. Cuando dominéis esta interesante técnica, os sentiréis orgullosos de vuestros resultados.